Bueno, continuando con nuestra clase de disociación de ácidos y bases, quiero presentarles una serie de simulaciones que les va a aclarar estos conceptos que estuvimos trabajando acerca de los valores de la constante de acidez y su relación directa con el pH, de acidez o de basicidad, cómo podemos de alguna manera demostrar experimentalmente cómo va variando el pH con las constantes de acidez y su comparación entre ácidos fuertes, ácidos débiles o bases fuertes y bases débiles. Y también obviamente que estas simulaciones son muy interesantes para trabajar a futuro con sus alumnos. Vamos entonces a ver dichas simulaciones. Bien, esta es una simulación de PET colorado. Les voy a pasar luego el link para que puedan trabajar. Y bueno, en esta primera simulación lo que vemos es un vaso que contiene en principio agua. Aquí abajo está representada la disociación, ¿no? Dos moléculas de agua que da iones hidrógenos y aniones hidróxido. Y lo que vemos acá, bajo la lupa, las partículas, ¿no es cierto? En este caso aparecen solamente las partículas disociadas. Fíjense que aparecen dos iones hidrógeno, 1, 2 y dos aniones hidróxido, ¿sí? Puedo agregar acá, si en esta casillera, si lo tildo, me mostraría el resto de las moléculas de agua. Vamos a verlo, si no nos interfiere las vamos a dejar. Esto es para que tengan idea, ¿no? Es decir, acá lo que yo estoy viendo es que hay una gran cantidad de moléculas de agua que no están disociadas y unas pocas se disocian, por eso esa disociación se representa con flechas de equilibrio, ¿no? Bien, lo que puedo hacer, aquí puedo sumergir un pHímetro y me indica que el pH para el agua es igual a 7. Bien, lo que puedo hacer es cambiar el contenido del vaso y, por ejemplo, si tildo aquí, voy a tener un ácido fuerte. Un ácido fuerte. En el caso del ácido fuerte, lo que yo voy a observar es lo siguiente. Vamos a sacar las moléculas de solvente. Fíjense que lo que yo no veo son moléculas de ácido que no estén disociadas. Fíjense que debería encontrar, si tengo moléculas sin disociar, representadas de esta manera. Si vamos bajo la lupa vemos que no encontramos ninguna de ellas, ¿sí? Si encontramos el anión proveniente del ácido, es decir, su base conjugada, ¿sí? Y cationes hidrógenos. Solamente observamos esto, no observamos moléculas del ácido sin disociar. Si introducimos ahora el pHímetro, me dice que el pH de esa solución es 2. Vemos aquí entonces que cuando yo tengo un ácido, el pH disminuye. En principio teníamos agua y ahora tengo un ácido fuerte, donde el pH es igual a 2. También tengo la posibilidad de utilizar, en vez de un pHímetro, utilizar un papel reactivo para medir el pH, ¿no? Lo sumerjo y luego comparo en mi escala de pH, ahí tenemos, ¿no? Un pH 2. Normalmente en una determinación rápida en el laboratorio se utiliza papel pH, ¿sí? En determinaciones un poco más precisas utilizamos el pHímetro. El pHímetro sobre todo porque normalmente obtenemos dos dígitos atrás de la coma. Es decir, si el papel me mide entre 1 y 2, a lo mejor el pH es 1,21 y obviamente yo puedo decir, bueno, es 1 o es 2, está entre esos dos valores, ¿sí? Sobre todo por los colores, algunos colores que van cambiando muy poco, entonces muchas veces no es tan sencillo determinar el pH. Con el pHímetro yo puedo determinar hasta 2 decimales. Por eso les decía, es mucho más preciso. Vamos a cambiar a pHímetro. Bien, y ahora vamos a sumergir un ácido débil.
¿Sí? Bueno, lo que vemos acá, siempre acá abajo tenemos la ecuación de disociación, ¿sí? Lo que vemos acá es que todas las moléculas de ácido, fíjense, vuelvo a repetir, se tienen que fijar cómo están representadas las moléculas de ácido. Hay muchas moléculas de ácido que se encuentran como tal, es decir, no están disociadas. Y algunas de ellas se han disociado formando su base conjugada, es decir, el anión proveniente del ácido débil y los iones hidronio. ¿Cómo será el pH? Supongamos que las concentraciones de este ácido y de este ácido fuerte que pusimos antes y de este ácido débil son las mismas. ¿Cómo será el pH? ¿Mayor o menor? Vamos a medirlo. Recuerden que para el ácido fuerte el pH era 2. Para este ácido débil 4,5. Las concentraciones, la simulación está hecha para que las concentraciones sean las mismas y podamos comparar. Indudablemente para un ácido débil, como no están todas las moléculas disociadas, entonces el pH sube. No confundir, pH mayor, menor acidez. pH mayor, menor concentración de protones. ¿Sí? Bien. Bueno, podríamos utilizar si quieren el papel. Vamos a cambiar el papel, lo sumergimos en mi solución y vamos. Esto daba 4,5, ¿no? Fíjense que acá justamente el papel está entre esos dos valores, ¿sí? Más 5 parecería, todo será la apreciación de la visión de cada uno, ¿no? Entre 4 y 5 el valor de el pH tomado con la cinta pH. Bien. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa con una base fuerte. Bueno, fíjense que muestra acá cómo debería estar la base fuerte, ¿no? Es decir, estaría toda de gris y juntas la carga positiva y negativa. Vemos que aquí no hay ninguna de estas partículas que aparecen antes de la disociación. Quiere decir que están todas disociadas. Dicha disociación completa se muestra con una flecha hacia la derecha y solamente voy a tener el catión de la base y el anión hidróxido. Catión de la base son estas que están acá, estas partículas amarillas, y estas otras son o pertenecen al anión hidróxido. Están completamente disociadas. Fíjense que el pH es 12. Bueno, podríamos acá, si el pH es 12, el pOH sería 2. Recuerden que pH más pOH es igual a 14. Repito, si el pH es 12, el pOH sería 2, con lo cual la concentración de la base, cuando hago la inversa logaritmo de un pOH 2, la concentración de iones hidróxido sería de 1 por 10 a la menos 2, es decir, 0,01 molar. 0,01 molar. Vamos ahora a cambiar. Podríamos medir este pH con el papel y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y bueno, me decía pH 12, acá bastante bien se puede comparar ese valor de pH. Vamos a sumergirlo para... Bastante bien, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué pasa con una base débil. Con una base débil, observemos que acá la base débil está representada con una esfera de color gris. Entonces, fíjense que hay esferas de color gris dentro de mi solución, con lo cual esto me está mostrando que no todo se disocia, ¿no? Solo algunas partículas se transforman en el ácido conjugado de la base y aniones hidróxido, ¿sí? Algunas de ellas. Hay muchas moléculas de base sin disociar. Suponiendo que esa base débil tiene la misma concentración que la base fuerte, ¿cómo debería ser el pH? Atención acá, Bueno, el pH, vamos a ver que es menor. Menor pH, menor pH, ¿sí? Antes era el pH 12, ¿no? Y acá el pH es menor.
Muy bien. Vamos a comparar acá. Me daba 9,5. Podemos usar nuestro papel para comparar. Y vemos acá que más o menos entre 9 y 10 está este color. Bueno, vuelvo a repetir que normalmente uno, para hacer una aproximación del valor de pH que uno tenga en una solución en el laboratorio, utiliza el papel pH. Bien, otra cosa que tienen aquí para utilizar son gráficas de concentración. Es decir, para esta base débil, fíjense que ustedes apretando acá donde dice gráfica le dan los valores de concentración en el equilibrio. La concentración de la base, la concentración del agua, que prácticamente habíamos cuando les expliqué cómo llegábamos al concepto de pH a partir de KW, decíamos que la concentración de agua prácticamente permanece constante porque son muy pocas las moléculas que se disocian, y yo les mostraba que en un mol de agua, perdón, en un litro de agua hay aproximadamente 55 moles de agua, ¿sí? Por eso acá aparece 55, ¿no? Bueno, y las concentraciones de la base del ácido conjugado y de la base, que deben ser iguales, ¿no? Fíjense que con estos valores yo podría calcular la constante de equilibrio del ácido. Sería una buena actividad para plantear a los alumnos a partir de estos valores que ellos calculen cuál sería la constante de esta base débil. Y lo mismo puedo utilizarlo para el ácido débil, ¿no? Poniendo acá en el caso de gráficas. Bien, otra cosa interesante para mostrarles es lo siguiente. Acá tenemos otro cuadro, aquí abajo otra tecla que yo puedo activar y me permite tener un circuito, ¿no? Es decir, una lamparita conectada a una fuente, ¿sí? Y dos contactos que los puedo sumergir en la solución, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el agua. Recordemos que ¿cómo es la conducción de la corriente eléctrica en el agua? En el agua pura, ¿qué pasaba? Decíamos cuando en el agua existían iones. Bien, lo que hay que observar aquí es cuando sumerjo la intensidad de luz. Vemos acá que hay una intensidad de luz, tal vez en el video ni siquiera lo puedan apreciar, ustedes van a tener que entrar a la página, ¿sí? Aquí hay una intensidad de luz muy, pero muy tenue, ¿sí? Recordemos que inclusive si yo hago esta experiencia, a lo mejor la lamparita ni siquiera se enciende, ¿sí? Eso no quiere decir que no esté pasando corriente. Algunos iones hay, pero la intensidad de corriente, ¿sí?, es tan pequeña que no alcanzaría a encender la lámpara. Bien, vamos a cambiar ahora y vamos a colocar un ácido fuerte. Y sumergimos, fíjense acá, espero que en el video se vea cómo es la intensidad para un ácido fuerte, ¿no? La lámpara se enciende muchísimo, ¿no? Y eso tiene que ver, recuerden que la conducción de la corriente eléctrica depende de la concentración de iones, ¿no? De esto se trata esta experiencia. Bien, colocamos un ácido débil. Fíjense que, no sé si vuelvo a insistir, perdón que lo vuelvo a insistir en el video, no sé si se va a alcanzar a ver, la intensidad acá es un poco mayor a la del agua, porque obviamente hay mayor cantidad de iones que aporta el agua, pero mucho menor que para el caso del ácido fuerte. ¿Qué pasará con una base fuerte? Bueno, si pensamos que la base fuerte está completamente disociada, una pregunta para sus futuros alumnos, ¿qué esperan? ¿No es cierto? Bueno, si está completamente disociada y los chicos interpretaron, deberían suponer que la lámpara se va a encender muchísimo cuando yo coloque una base fuerte. Ahí está, entonces, que la intensidad de corriente es máxima cuando yo tengo tanto un ácido fuerte como una base fuerte. Y esto tiene que ver con que al estar completamente disociados, la concentración de los iones es muy elevada y permite fácilmente la conducción de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa con una base débil? Bien, ahí la intensidad de corriente baja. Bueno, fíjense cuántas cosas podemos trabajar aquí, ¿sí? Y sobre todo con los alumnos de escuela secundaria. Vamos a otra simulación.
Bueno, este concepto también es interesante para que podamos ver. Acá tenemos varios aspectos del pH, ¿no? Acá lo que tenemos, podemos elegir distintos líquidos que se pueden agregar a esta cuba que está aquí, ¿sí? Esta cuba yo puedo medir también el volumen de líquido. Puedo hacer ingresar agua. Ahí en la filmación seguramente no se va a ver nada porque es muy escaso, muy tenue el color que hay acá, pero tal vez esta línea de enrase se vea. Bien, yo puedo hacer ingresar agua o retirarla, ¿sí? Bueno, lo voy a poner aquí, vamos a subirlo, vamos a poner, a ver si puedo colocar medio litro, 0,49, no es tan fácil poder enresar. Bueno, 0,49. Y lo que tengo acá es un pHímetro, ¿sí? Voy a introducir, tomo con el mouse el pHímetro y lo introduzco. Me dice que el pH es 7. La pregunta de los chicos podría ser la siguiente: si agrego más agua o si quito agua, ¿el pH será el mismo? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Agrego agua, ven acá, por lo menos van a ver en la filmación que sube el volumen, no sé si van a alcanzar a ver esta línea que está acá, ¿sí? Y el pH permanece constante. Vamos a sacarlo y vamos a introducirlo nuevamente. El pH es 7. Vamos a quitar agua, ¿sí? Vamos a ir por debajo de 0,49. El volumen, lo sumerjo y el pH es 7. Lo que vemos acá que el pH no depende de la cantidad de agua, ¿no? Sino que justamente depende de la concentración de los iones, pero cuando hablamos de concentración, hablamos de concentración molar. Bien, vamos a vaciar el agua y vamos a agregar aquí con el gotero. Recuerden que ustedes pueden seleccionar qué es lo que quieren agregar, tiene una lista de líquidos, ¿sí? Bien, yo voy a agregar, por ejemplo, gaseosa. Entonces, presiono acá el gotero y voy agregando gaseosa. Voy a colocar medio litro. Ahí tengo medio litro de gaseosa. Y voy a medir el pH. Normalmente las gaseosas en general son ácidas, ¿sí? Bueno, acá tenemos una gaseosa que tiene un pH de 2,68. Vuelta a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si yo le agrego más gaseosa, más volumen? ¿Qué pasará con mi pH, no? Vuelvo a agrego un poco más, ¿sí? Y sumerjo mi pHímetro. Lo que vemos acá que el volumen en realidad no interesa, ¿no? Depende de la concentración. Yo estoy agregando un líquido que tiene la misma concentración, y cuando yo me refiero a concentración, me refiero a concentración molar. El pH se define como menos el organismo la concentración molar de protones. Entonces, como uno se refiere a la concentración que hay en moles por litro, no interesa el volumen que yo estoy midiendo. El pH va a ser siempre el mismo. Pero ¿qué pasa, ¿sí? Si yo aquí le agrego agua a esta gaseosa? ¿Qué pasará con el pH? ¿Subirá? ¿Bajará? Bueno, lo que vamos a estar haciendo al agregar agua es disminuir la concentración molar de protones, con lo cual el pH tiene que subir. Si disminuye la concentración molar de protones, el pH sube. Vamos a ver si esto es cierto. Vemos ahí que agrego agua y el pH va subiendo, ¿sí? Si quito de esta solución, el pH no cambia, ¿sí? Pero si agrego agua, el pH va aumentando. Bien, a medida que la concentración molar de protones disminuye, ¿sí? Porque son moles por litro, si yo aumento el volumen, pero agregando solvente, la concentración molar disminuye, el pH sube, ¿sí? Bien, acá tienen para jugar con distintos, ¿no? Con distintos líquidos. Vamos a cambiar, vamos a poner, por ejemplo, limpiador de desagües. Vamos a vaciar, vamos a sacar mi pHímetro y voy a agregar limpiador de desagüe. Vamos a colocar medio litro, ¿sí? Y vamos a medir
el pH. Pensemos ya, no vayan pensando ustedes, el pH será mayor a 7, menor a 7, veamos, ¿no? Limpiador de desagüe, si se acuerdan, destapacañerías que yo utilicé en el video anterior, ¿sí? Bien, los destapacañería están constituidos por una base fuerte que es la soda cáustica, hidróxido de sodio. Fíjense el pH elevado, 13, pH 13, pH 1, ¿sí? La concentración molar de la base sería 0,1. 0,1. Bueno, ¿qué pasa si yo agrego más base? ¿Qué pasará con el pH si yo agrego más base? Bueno, si agrego más base, el pH no varía. Vuelvo a insistir con esta idea, ¿no? Es decir, yo puedo tomar distintos volúmenes de una solución y no va a depender la cantidad de volumen. El pH va a ser el mismo. Distinto cuando yo agregue solvente para aumentar el volumen. Si yo agrego solvente aquí, voy a agregar solvente, aumento el volumen, aumento la dilución, el pH tiene que ser aquí menor. ¿Sí? Acá el pH es menor, se hace un poquito más ácido. Sigue siendo básico, pero un poquito más ácido. Al revés, fíjense que cuando yo tenía un ácido, si yo le agregaba agua, el pH subía. Si yo tengo una base y le agrego agua, el pH baja, se acerca a 7. Bueno, ¿qué pasa si yo saco? ¿Qué pasa con el pH si yo saco parte de esta solución? No pasa nada. Es decir, ya si yo voy bajando el volumen de esta solución, el pH, fíjense acá, permanece constante. Bueno, acá se pueden trabajar entonces y planificar actividades para que los chicos trabajen en grupos. Y creo que para ustedes también es enriquecedor esto de ver cómo se modifica el pH y tener claro que ese pH no depende del volumen de una solución, sino que depende siempre de la concentración molar. Vamos a otra actividad. Bueno, esto es muy parecido. La única diferencia es que, bueno, acá tenemos el pHímetro, ¿sí? Puesto, antes lo colocaba yo. Y lo que me dice acá, lo que me indica acá abajo, acá a la izquierda, concentración en moles por litro. En este caso, para un jugo de naranja de pH 3,5, me dice que la concentración de iones hidronio es 3,2 por 10 a la menos 4 y la de iones hidróxido 3,2 por 10 a la menos 11. Estos son valores aproximados, faltan algún decimal aquí. Bien, si yo tengo una de las concentraciones, ¿necesito la otra? En realidad no, yo la puedo calcular. Recuerden que KW, KW es el producto de las concentraciones de protonio o hidronio por hidróxido, con lo cual si yo tengo uno, puedo determinar la otra dividiendo esa concentración que tengo a KW. Bien, es decir, KW dividido la concentración de iones hidronio, yo podría estar aquí determinando si esto que me dice la simulación es correcto. Se los encargo, pueden trabajar, ¿sí? O al revés, ¿no? Con esta concentración calcular la concentración de ion hidrógeno. Fíjense, acá aparece otra vez la concentración de agua, 55 molar. ¿Qué pasa si yo agrego agua, no es cierto? Si yo agrego agua, ¿qué va a pasar con la concentración? La concentración del ácido de iones hidronio tiene que disminuir, ¿sí? Pues se hace más diluida. Y la otra, aumentar. ¿Pero por qué aumenta? ¿Por qué aumenta? ¿No es cierto? Porque estoy agregando una base, es decir, la concentración de hidróxido, digo yo, si agrego agua tiene que aumentar. ¿Por qué? Pues estoy agregando una base. No, no necesariamente. Recuerden que el KW siempre se tiene que mantener constante, ¿sí? Es el producto de las concentraciones molares de iones hidrógenos y aniones hidróxido. Vamos a agregarle agua. Agrego agua acá y observen ustedes cómo varían las concentraciones de hidrógeno y de hidróxido. Agrego agua. Fíjense cómo una baja
y la otra sube, de manera tal que el producto de estas concentraciones va a ser siempre una constante que va a ser igual a KW. Bien, y vamos a la última simulación que tengo aquí para ustedes. Bueno, acá esto es bastante parecido. Lo interesante aquí es que tienen en esta página una actividad ya armada para que los chicos vayan completando, ¿sí? Así que se las dejo para que ustedes vean, ¿no? Pero bueno, básicamente para mirar parte de esta actividad. Y comparemos lo siguiente. Acá lo que yo tengo es, puedo ir cambiando las concentraciones, cambiando ácidos fuertes, bases, ¿sí? Sales y sustancias problemas. Más adelante vamos a hablar del pH de sales, ¿sí? Por ahora no. Bien, entonces, por ejemplo, ácido fuerte, ácido clorhídrico es un ácido fuerte. El pH para una concentración 1 molar menos el logaritmo decimal de 1 me da 0. Sumerjo el pHímetro, ¿sí? Y me indica pH 0. Lo subo para 0,5, el pH, cambio acá, tilde 0,5, tiene que ser algo mayor. Bajo y el pH me da 0,3. Para 0,1, vamos a ver, subo el pHímetro, me tiene que dar 1. Sumerjo el pHímetro, bien, 1. Y así sucesivamente, es decir, cuanto mayor sea el valor del pH, cuanto mayor sea el valor del pH, perdón, cuanto mayor sea la concentración de protones, ¿sí? Menor va a ser el pH. Esto puede ser exploratorio para los chicos y ver que traten de sacar una conclusión, es decir, cuál es la relación entre el valor del pH y las concentraciones del ácido. Bien, vamos a levantar el pHímetro y ahora vamos a colocar, por ejemplo, el ácido acético que está aquí. Recuerden que para el ácido clorhídrico, 1 molar, el pH nos marcaba 0, ¿no? Ahora, para el ácido acético 1 molar, bueno, ¿cuál será, teniendo en cuenta que el ácido acético es un ácido débil, cómo será el pH? Bien, indudablemente el pH tiene que ser mayor. ¿Por qué mayor? ¿Por qué mayor? Porque está menos disociado. El pH aumenta, esto quiere decir que es menos ácido. Para el ácido fuerte clorhídrico, igual concentración, ¿sí? Igual concentración, 1 molar le daba 0, en el caso del ácido acético 2,37. Y así pueden ir determinando valores de pH y comparar entre un ácido fuerte y un ácido débil. Si fíjense, para un ácido nitroso, vamos a levantar aquí, para el ácido nitroso, ustedes podrán decirme, ¿sí? 1,66 si el ácido nitroso es más o menos ácido que el ácido acético. Fíjense que el pH era 2,3 aproximadamente para el acético y 1,66 para el ácido nitroso, con lo cual es más ácido el ácido nitroso que el ácido acético. Tiene un pH menor, más ácido. Bien, lo mismo podría trabajar con las bases. Acá tengo una base fuerte, me tiene que dar un pH. No lo cambié, base fuerte y no lo tildé. Ahí está, base fuerte, ¿sí? Me da 14 para una solución 1 molar. Para una solución 0,1 me tiene que dar 13. Ahí tenemos, pH 13, ¿por qué? Pues 0,1, la concentración de iones hidróxido, el pOH sería 1, el pH 14 menos 1, 13. ¿Sí? Bueno, y lo que podríamos ver aquí, sustancias problemas, ¿sí? Decir, por ejemplo, si este ácido es fuerte o es débil. Es decir, pongo este ácido problema y sumerjo. pH 2,35. Fíjense que si el pH fuera fuerte, si el ácido fuera fuerte, el pH me debería dar 0.
y acá me da 2,35. Esto me está diciendo que ese ácido es débil. Bueno, espero que les haya gustado las simulaciones y nos vemos la próxima semana.